Una de las cosas que a mí siempre me cautivó más de Cristo es que el pensamiento de Dios jamás es el nuestro. Yo jamás hubiera imaginado todas las cosas que Dios permitió que sucedieran en mi vida para hoy poder estar acá y decir, bueno, Cristo nos llamó para hacer algo. Y saber que esa porción de la palabra que dice que desde el vientre de nuestra madre fuimos escogidos para servirle es tan real. De cuando uno se da cuenta de esos detalles donde dice Dios, y era necesario el dolor, y era necesario pasar por tantas dificultades, y era necesaria la necesidad, era necesaria la enfermedad, era necesario el divorcio de nuestros padres, era necesario las humillaciones que en su momento tuvimos que atravesar, era necesario que nos menospreciaran de la manera que algún día lo hicieron, era necesario todas esas cosas de pronto nosotros no las entendemos de primas a primeras, como decimos usualmente, pero con el pasar de los días nos vamos dando cuenta que Dios no se equivoca, que Dios nunca falla, que Dios siempre tiene la razón. Tan nosotros no podemos discernir el pensamiento de Dios, que ni el mismo diablo, siendo un ángel caído, supo entender el pensamiento de Jesús. El diablo pensó que le iba a derrotar en una cruz, y por eso hizo todo, soliviantó al pueblo. Cuando pusieron a Jesús y a Barrabás, Jesús estaba verdaderamente preocupado porque dijo, no hombre, esta gente me va a librar a mí, porque Barrabás era un malo. Barrabás era una persona que todo mundo conocía por malo, por las cosas que hacía mal durante todo ese tiempo, ladrón, probablemente asesino, no sé qué es lo que hacía Barrabás en aquel momento, pero era un delincuente conocido. Y ese delincuente conocido, delante de un Jesús totalmente inocente, Jesús estaba preocupado y dijo, hoy me van a soltar y ya no voy a ir a la cruz, y ya no voy a ir a la cruz. En esa 100% hombre de Cristo decía, ¿y si no voy? ¿Qué tengo que hacer? Pero Satanás soliviantó al pueblo y empezó a meterle esa frasecita a cada uno de los que estaban ahí reunidos en la plaza y dijo, griten que liberen a Barrabás. Y todos cuando preguntaron, ¿a quién desean que liberemos? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Y todos empezaron a gritar, a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Y contra todo pronóstico, esa tarde Barrabás fue libertado. Y pasó para este momento que Cristo sigue su plan, algo que no podíamos entender. Y Satanás estaba empezando a aplaudir cuando veía que clavaban a Cristo en ese madero. Y Satanás dijo, eso era lo que yo buscaba, derrotar a ese Hijo de Dios. Satanás sabía quién era Cristo. Él había estado en el tercer cielo. Él era el que les cantaba las alabanzas. Ezequiel 28 lo cuenta. Él era el que sabía la tonada que a Dios le gustaba. Él era el que sabía qué cosas le agradaban a Jesús. Y sin embargo, al verlo clavado en una cruz, dijo, bueno, ahora yo voy a ser Dios. Eso fue lo que pensó Satanás. Porque el tremendo error de Satanás fue haber querido ser como Dios. Y ahí encontró la oportunidad. Pero no contaba con que en el momento que Cristo muriera, era necesario derramar esa sangre para que pudiera resucitar al tercer día y que todos los que ahora estamos acá pudiéramos ser salvos por pura gracia y misericordia de Él. De esa forma, es una manera de darnos cuenta que el pensamiento de Dios no lo podemos entender, solamente aceptar. Así que mientras toma sus alimentos, yo quiero hacer pasar aquí al frente a nuestra hermana Ivette, hermano Robert y el hermano Kevin, para que puedan compartirnos un poquito de lo que hablábamos hace unos días, de lo que ha representado para ellos este tiempo con nosotros, este tiempo aquí en la iglesia, en la casa de Dios, y que podamos a través de eso escuchar de sus labios parte del testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de ellos. Yo sé que todos los testimonios son distintos. Yo sé que Dios obra de distintas maneras con cada uno de los que estamos acá. Así que los voy a dejar a ellos para que se presenten, regálennos sus nombres por aquellos que no le conocen. ¿Cuáles son sus nombres, hermanos? Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Mi nombre es Ivette y estoy en el Ministerio de Bienvenida. Yo creo que la mayoría ya me conoce.
Mi nombre es Roberto Reyes y estamos en el Ministerio de Bienvenida también. Mi nombre es Kevin Pais y yo estoy sirviendo en la escuela bíblica. Amén. Bueno, ya los conoció. Queremos saber, hermanos, ¿hace cuánto tiempo llegaron a la iglesia? ¿Hace cuánto tiempo están con nosotros? Tenemos 2 años y medio de estar en esta congregación, gracias a Dios. Venimos acá buscando una iglesia donde congregarnos. Un día como familia dijimos, busquemos un lugar donde ir, hagamos algo, ¿verdad? Porque teníamos tiempo de estar en la casa. Y me dice él, ¿busca dónde entonces? Y busqué en el internet, es una iglesia cerca, pero no me contestaron. Entonces él me dice un día, busca, vamos a ver a dónde es. Y nos subimos al carro y le dije yo, bueno, dale aquí. Y aquí nos trajo el Señor. Un domingo venimos y ya había terminado el culto. Entonces nos dijeron, pero exacto. Y nos dicen afuera de que a las 4 iba a haber otro servicio. Entonces ya en la tarde ellos ya no quisieron venir. Se les bajó la emoción, pero yo vine, así inicié. Después venimos domingo a domingo, ¿verdad? Y ya después empezamos a servir con mi hijo, ¿verdad? ¿Cómo toman esa decisión después de estar aquí solamente congregándose de repente los domingos? ¿Qué pasa ahí como para tomar la decisión de decir, bueno, ahora vamos a servir? Bueno, primero a mí, yo vengo de escuela bíblica desde chiquito. Mi abuelita me llevaba a la iglesia y dije, ya después como 4 meses de que vinimos, le dije a mi mamá si nos bautizábamos, y creo que fue 2 martes después que yo empecé a servir en principiantes, y de ahí me pasé a párvulos con la hermana Katia. Amén. ¿Y en su caso, hermana? Pues en mi caso igual, nos bautizamos un 27 de diciembre del 2015 con mi hijo. Al 2 martes después empezamos a servir yo en bienvenida, en acomodación, perdón. Y yo le apartaba, yo creo que es algo relevante que diga, ¿verdad? Yo le apartaba el asiento a él. Él no venía a veces. Lo están dejando en evidencia. Sí, no venía, y entonces yo le apartaba el asiento y como obligado lo quería traer. Y entonces después me cansé y ya no le aparté el asiento. Pero de repente él se quedaba atrás, venía, ¿verdad? Ya volví a ver yo y él estaba atrás. No sé qué lo motivó. ¿Y cómo? y en ese momento yo sé que hay parte del testimonio de eso, de que al principio quedaba la silla vacía por ahí. De repente en otras ocasiones nos ha compartido que había emoción porque al salir se juntaban y ya estaban como familia juntos. Pero ¿cómo es la parte de que el hermano Robert se suma también a servir, como a respuesta de qué? ¿O cómo pasa eso? Viene ese nuevo ministerio, Bienvenido a Casa, y para la gloria del Señor me llaman a servir a mí, ¿verdad? En este ministerio. Y yo me sentí un poco mal, le digo al pastor, está bien, voy a servir, pero cuando él me dice, es en parejas, hermana. Entonces viene una tristeza a mi corazón y digo yo, pues no voy a poder porque Roberto no servía, ¿verdad? Y entonces le dije yo en la noche, fíjate de que me han llamado a servir a un nuevo ministerio, pero no voy a servir. Y me dice, ¿por qué? Porque es en parejas. Y entonces me dice él, ok, pues agarrar los martes, porque él se sumó a servir también, hermanos, para la gloria y honra del Señor. Él está sirviendo y ya el pastor hasta le había hecho su camiseta como por fe, ¿verdad? No sé qué. ¿Cómo se ha sentido usted ahora que está sirviendo? ¿Así fue algo de repente para ustedes? Nosotros, digamos, al momento de pensar, y yo sé que Dios estaba detrás de eso, pues pensamos en ustedes y había esa fe, como ella dice, de la seguridad de que se iba a aceptar y que iba a haber ese paso de compromiso. Pues la verdad es que yo desde pequeño, yo me acuerdo de que mi mamá me llevaba a la iglesia desde pequeño. Nosotros fuimos creciendo en el evangelio y todo,
Pero hubo un tiempo en de que joven, que uno quiere explorar cosas, ¿verdad? Entonces me alejé de la iglesia, me alejé de la iglesia, malos pasos y todo eso. Pero de repente, pues, uno siente en su corazón que necesita, ¿verdad? También del Señor, porque la verdad, si uno no puede solo, problemas con familia, problemas económicos, problemas de todo clase, que uno tiene que aprender a confiar en alguien, ¿verdad? Y quién más que el Señor. Y pues cuando yo vi de que ellos estaban en la iglesia, se estaban congregando y todo, yo dije, bueno, ni modo, hoy me toca. Y tomé la decisión, pues, ¿verdad?, de acompañarlos y seguir aquí, que es lo mejor, creo que es lo que hemos escogido, ¿verdad? Amén. Así es que aquí estamos. ¿Han habido dificultades en este tiempo, estos 2 años y medio de querer buscar un acercamiento con Dios? Sí, han habido varias pruebas, ¿verdad? Pero gracias a Dios el Señor todavía no nos ha dado, como decimos el buen salvadoreño, un buen trancazo. Hemos llevado pruebas y las hemos superado, gracias a Dios. Con la ayuda de Dios todo se supera, ¿verdad? Y de andarle, seguirle, los motivo a que sigan en la iglesia. Es un proceso, todo esto es un proceso. O sea, Dios le va dando a uno cómo tiene que llevar las cosas, ¿verdad? Sí, y bueno, fue de una vez, digamos, el hecho de... Sé que no es para todos el caso, pero los primeros días cuesta agarrarle el ritmo a las cosas de Dios, y ahora que prácticamente los vemos toda la semana y están aquí a tiempo completo, ¿qué fue lo que más costó? ¿Cómo fue el paso de decir, bueno, cómo queremos hacer nuestra vida ahora? ¿Qué era antes y que ahora ya no está más, sino que hemos tomado la decisión de hacer las cosas para el Señor? Exacto, yo creo de que lo que más nos ha costado son las fiestas. Sí, antes que no estábamos en la iglesia, pues eran fiestas, ¿verdad? Los fines de semana eran fiestas con los amigos de él y compartir así, ustedes se imaginan. Ya ahora ya no, ahora empezamos pan y chocolate, ya él viene a pan y chocolate, todos nos hacemos el domingo ya a la iglesia, sin desvelo, ¿verdad? Porque antes sí veníamos desveladitos a la iglesia, ahora ya no, y siento que eso es quizás, ahora ya en vez de andar en fiestas, pues vemos qué hacemos para la iglesia, ¿verdad? Amén. Algún evento que tengamos, cosas así, para la gloria y honra del Señor, pues porque a Él le debemos todo, estar parados aquí, a Él se lo debemos. Amén. Bueno, démosles un buen aplauso a nuestros hermanos. Gloria a Dios por lo que está haciendo en sus vidas. Gracias por compartirlo. No es fácil, en muchas ocasiones, ponerse al frente y abrir el corazón. Y de hecho, ahora les toca a ellos, el domingo me toca a mí. El domingo vamos a hablar acerca de un mensaje que se llama justamente de esa forma. Y se llama Desnudando el Corazón, de darnos cuenta de cosas que en 6 años de pronto se vuelve algo bien fácil, podrían decir algunos, pero en el caso de nuestros hermanos hemos visto que ha sido cuesta arriba el tema de cambiar un estilo de vida, que es lo que yo siempre he creído que es el Evangelio. El Evangelio no es una religión, el Evangelio es un estilo de vida. El Evangelio no son, vengo a la iglesia y mi vida de lunes a sábado es otra cosa, sino que saber que la palabra de Dios es la que hace la obra, pero soy yo el terreno que debe definir si va a ser fértil o no. Y ahí es donde entra la oportunidad nuestra de dejar que Dios obre en cada uno de nosotros. Déjese ayudar por Dios. No todos los testimonios son iguales, no todo parece, ahora que vemos marcha atrás de 2 años y medio, suena fácil, pero la verdad es que en el proceso
solamente ellos saben lo que les ha costado, las cosas que han sacrificado, la manera en que probablemente caímos, nos volvimos a levantar, cometimos un error, lo volvimos a enmendar, y que ahora pues gracias al Señor están muy activos en la obra de Dios. Y yo tengo claro algo, que si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las nuestras. Tenemos otra pareja de hermanos que van a compartirnos parte de lo que Dios ha hecho en su vida, y es nuestra hermana Xiomara y nuestro hermano David. Aquí quiero pedirle que puedan estar aquí al frente conmigo y que puedan contarnos un poquito acerca de su pasar por estos atrios del Señor. Adelante. ¿Cuánto tiempo tienen de estar con nosotros? ¿Cuánto tiempo? Buenos días, hermanos, bendiciones. Pues Amén. Nosotros tenemos más o menos como 3 años de congregarnos aquí. 3 años. 3 Voy a poner años. un poquito más cerca. 3 años y medio más o menos de estar aquí. Y pues la verdad, empezó él a venir, más que todo por compromiso, quizás por venir al fútbol, ajá. Y posteriormente pues me invitó a mí. Le comparto, bueno, algunos no saben, nosotros tenemos un ministerio de fútbol, y en el ministerio de fútbol es con fines evangelísticos. Entonces la idea es que a través del atractivo del fútbol la gente empieza a venir, pero hay una norma, y es que para poder jugar o para estar habilitado para jugar, usted debe haber asistido a un servicio durante la semana, y a ese requisito, a ese compromiso al que la hermana hace referencia. Aparte de eso, ya hace 3 años y medio que pues el hermano Rigo nos invitó a un evento que había del Día de las Madres. ¿El Día de las Madres? Que casualmente pues vino toda mi familia, y muy bonito, me gustó. La verdad que de ahí como que me fue gustando, y ya por ende con él que venía y asistía me decía vamos, y tal vez uno ponía pero, ¿verdad? Tal día, y nunca llegaba ese día. Pues casualmente yo empecé a venir los días jueves. Por cierto, me puse a servir, o sea, con la invitación de la hermana Azucena. Ella me incentivó: hermana, acompáñenos. Y de otra hermana que creo que estuvo acá y se fue, posteriormente se me ha escapado el nombre. Okay. Y pues le digo yo a él: mira, me han llamado a servir. Y me dice: bueno, ahí ve vos. Entonces yo había tenido como muchas dificultades, se podría decir, como prueba. Pues gracias a nuestro matrimonio ha sido bendecido hasta el momento, pero pruebas también que Dios nos va poniendo, digo yo, y Él mismo nos ayuda a superarlas. Y me empecé a involucrar quizás un poquito, y le dije: yo voy a servir, un acomodamiento. Y yo le pedí al Señor que también Él sirviera. Y yo decía: Dios mío, que sirva, que sirva. Y ahí estaba solo yo. Y posteriormente empecé con los días a congregarme más. Ya no solo era los jueves, ya venía pues los viernes. Me gustó también los viernes de milagro, y así ya fui acomodándome a todos los días. Pues gracias a Dios estamos todavía en la lucha, porque sé que esto es un proceso. Por la bendición del Señor pues nos mantiene todavía con energía juntos. Sí, así yo es. sé que en algún momento tomaron también la decisión de empezar como un poquito más cerca, y tomaron la decisión de bautizarse, por ejemplo. Así es. ¿Cómo fue para el caso de hermano David ese Buenos proceso? días, hermanos, Dios les bendiga. Yo ya estaba bautizado en otra iglesia, siempre de la misma línea bautista. Amén. Yo crecí en un hogar por mi madre cristiano. Mi padre es alguien de que cree en Dios y todo, pero no se involucraba, no se integraba tanto a la iglesia. Igual en esa iglesia crecí por el fútbol, llegué pequeño. Cuando uno llega a la adolescencia, toma determinaciones que cree que en la vida solo es alegría, y se olvida de las cosas de Dios, ¿verdad? Quizás pasé unos 4 o 5 años en congregarme. Igual no tenía como ya la sed o necesidad de congregar en una iglesia. Por cierto, la familia de ella era católica,
ella asistía a la iglesia católica. Yo más sin embargo ahí la dejaba. Mi jefe supo llegarme a Darba, donde a mí me gusta, de venir a jugar. Vine, me gustó la iglesia, pequeñita, porque lo oí que entre más pequeño como que uno se conoce más con los demás, ¿verdad? Y a raíz de eso, la mayoría de compañeros del trabajo pues se involucraban aquí. Me gustó. Han habido cosas ahí difíciles. Sí, han habido, como dicen, de que cuando uno está en el camino del Señor o quiere estar, como que más le aprieta el zapato a uno y uno a veces no quiere entender. Bueno, resulta que yo estoy en el Ministerio de Parqueo. Me involucré allí porque igual, ¿verdad? Amistades de aquí. ¿Cuándo vas a servir? ¿Cuándo vas a servir? A ratito. Y mi corazón no quería como doblegarse, ¿verdad? Resulta que el día que me toca, jueves, tengo un amigo y compañero del trabajo. Metete, hombre, quédate conmigo aquí abajo, que no sé qué. Entonces dije, bueno, no voy a estar solo, ¿verdad? Voy a tener con quién platicar. Estaban cuidando los carros, supuestamente, pero... En ese entonces yo agarré el compromiso de servir, pero solo por agarrarlo, no algo así de corazón. Ajá, exacto. Bueno, igual mi vida, venía aquí a la iglesia, escuchaba los sermones, pero ya al salir de allá se me salía en un oído, ¿verdad? Lo que había escuchado. Tenía otras prioridades, por decirlo así. Me iba yo, si había algún evento o de venir al culto, yo prefería irme al estadio o quedarme en mi casa, o si yo salía un fin de semana, lo agarraba y llegaba tarde a mi casa, no me quería levantar y ahí me quedaba. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Se podría decir en mi vida, no tomaba como que aquella determinación de dar un paso. Pues resulta de que yo saqué mi carrera, me gradué y todo eso, y hubo un momento que usted decía, todo en el tiempo de Dios, todo será en el camino de Dios, ¿verdad? Entonces yo tenía en la empresa que yo trabajo, estaba de vendedor, estaba de encargado de una tienda. Bueno, yo le pedí a Dios, ¿verdad?, de que al salir de mi graduación y todo, si se me daba una oportunidad, sea donde sea, pues iba a ser bien recibido. Ese era solo mi clamor en mis oraciones. Y las oraciones que hacía era como no frías, sino que le pedía al Señor, pero no sabía cómo llevar una secuencia. Solo cuando se acordaba, de vez en cuando, no era algo fuerte, digamos, por eso. Exacto. Bueno, resulta de que me congregué como al año, me llaman, ¿verdad? Y me dicen, para tal fecha necesitamos que te vengas a oficina. Y eso. Cuando vengas te vamos a platicar. Llegué y pues para la obra y honra del Señor me abrió la oportunidad de desenvolverme en lo que yo me he graduado y hasta ahorita ahí estoy. Gloria a Dios. Entonces fui viendo que el Señor iba escuchando mis clamores. Y en todo este caso, lo más importante de la vida de uno creo que es la familia, los hijos. Ya tenía mis 3 hijos. Resulta que mi hija mayor tiene 5 años. Mañana cumple 6 para la honra y gloria al Señor. Felicidades. Ella pasó una experiencia que todavía la estamos viviendo, pero ya asimilándola mejor y que Dios nos está dando la fuerza. Como al año de vida, ella nosotros no dábamos que era porque ella ya caminaba y todo. Cuando comía en las mañanas se me desmayaba y se me ponía moradita los labios y blanco, ¿verdad? Entonces uno que no ha vivido esa experiencia lo que piensa es mi niña se me murió o algo, ¿verdad? Entonces a raíz de eso nos empezamos a congregar un poquito más. Mi hija ha ido creciendo
y se calmó como año y medio, esa enfermedad. Igual yo lo vi como que algo normal, pero todavía no quería entender, ¿verdad? Que Dios lo que me está tratando de decir o de buscar o tratar de tratar conmigo. Bueno, este diciembre que pasó, a mí me pasó algo en mi vida. Yo lo tomo como que Dios me llamó, porque un domingo yo fui a jugar en un lugar y no me vine para la iglesia. En ese lugar pues tuve un golpe en el pie. Lo hallé insignificante porque uno, como ha andado jugando, piensa que a los días se le va a quitar, ¿verdad? Es normal. Pasaron como unos 15 días quizás y yo no le tomé importancia a ese golpe. Y resultó que ese golpe me formó una pelotita en el pie, aquí. Entonces, un viernes, uno dice que con sobárselo, uno se va a recuperar, ¿verdad? Resulta que me lo sobé yo solito y lo que hice fue, la infección que tenía ahí me lo regué. Entonces el pie se me puso hinchado. Entonces, viernes fui a trabajar. Ya cuando salí de trabajar, ya el pie estaba demasiado inflamado. Llegué a la casa, ella no estaba porque fue a una reunión de una capacitación de parte de una empresa que la invitaron. Como pude, llegué a mi casa. Cuando me bajé del carro fue lo difícil porque no podía caminar. Subí la grada gateando y estaban mis hijos, ¿verdad? Entonces dije yo, no, mañana se me va a quitar, que era el día sábado. Resulta que el sábado, para no hacerle muy largo el cuento, llegué al hospital general, me hicieron la radiografía y me dijeron que era una hemorragia y que ahí la única alternativa era rajarme el pie. Entonces yo lo hallé como que me lo rajan y ya mañana me dan de alta, ¿verdad? Y no resultó eso. Resultó de que me dijeron, no, aquí tenemos que hacerte un dreno para sacar toda esa infección y tenértelo ahí. Entonces, desde ese entonces hasta el momento ahí, yo no había querido como ablandar mi corazón en entregarme completamente o ponerme cuentas con el Señor. El siguiente día, cuando me operaron y llegaron a hacer la rutina de ver cómo está la operación, fue lo impactante en mi vida. El ver ese dreno que me habían dejado en el pie, es quizás como unos 5 centímetros de largo y unos 2 centímetros de profundo en ese entonces. O sea, era prácticamente un orificio. Entonces, para mí fue impactante porque nunca había visto eso. Y igual, el pie todavía estaba inflamado. Entonces, los médicos lo que me decían era que sos diabético. No que yo sepa. ¿Por qué? Les decía. Por el tipo de cómo se me miraba el pie, ¿verdad? No creo, le digo yo, porque mi familia no es así. Pero como yo nunca me había hecho los exámenes, y me acuerdo que usted decía en ese entonces, sermones anteriores, que era bien rico agarrar chicharrones, que todo eso, ¿verdad? Híjole, dije. No se lo digo de dieta. Y me acordé, ¿verdad? Entonces, no dormía. Me hacían exámenes a cada rato, me sacaban sangre en las mañanas. Y yo orándole a Dios. ¿Cuánto tiempo pasa ahí en el hospital? Pasé 21 días aproximadamente, del 3 de diciembre al 20, como 18 días, del 3 de diciembre al 21 de diciembre estuve ahí. Y en ese momento de estar ahí en la cama del hospital y ver todas esas dificultades es donde se conecta con el Señor y hace que... Sí, porque en la ventanilla donde yo estaba, enfrente, yo no sé si era iglesia, pero tocaban alabanza. Y en ese momento mi corazón o yo no me sentía solo. Escuchaba las alabanzas, pero cuando terminaban las alabanzas, que eran como a las 7 de la noche, ya
mi mente se ponía triste, mi corazón, porque no estaba mi familia, o sea, me ponía a pensar en mis hijos, un montón de cosas. Entonces yo le dije a mi esposa que me llevara la Biblia para entretenerme, ¿va? Al principio la leía y me daba sueño, ahí estaba. Pero de ahí fui con los compañeros que tenían alrededor. Unos eran creyentes, otros no. Y debatían entre ellos, ¿verdad? Entonces yo decía, no hombre, yo voy a leer porque tal vez lo que él está diciendo es mentira, ¿va? Y la otra persona está más equivocada, ¿va? Entonces hubo un momento en la noche, me sentí solo. Bueno, dije yo no estoy solo si Cristo está conmigo, ¿verdad? Amén. Para que la gente no me viera que yo lloraba, porque es bien triste estar en una habitación. Antes que todo, gracias a Dios no salí con diabetes, nada, salí mejor. Pero mejor. Ajá, lo impactante fue los compañeros que habían ahí, verles que una pierna no la tenían, sus úlceras, o sea, todo eso fue que me enfermó. Sí. Entonces, para que ellos no me vieran que yo lloraba, me tiré una toalla y me puse a llorar. Me acuerdo que yo escuché, en todo ese lapso que estaba, escuchaba la radio bautista, cuando en las noches que estaba en vivo, y mucha gente daba su testimonio, y había muchas personas que daban su testimonio, y yo miraba que el testimonio de ellos era más impactante que el mío. O sea, personas que tal vez los han rescatado de la muerte, y yo decía, bueno, yo no me ha pasado tanta cosa grave, ¿verdad? Pero eso le hizo tomar fuerzas para... Este es un llamado. Y en mi vida, como le repito, nunca había orado de la forma como oré. Le lloré al Señor, le pedí perdón. Sentí de que en esa noche no estuve solo. Amén. Porque cuando me dormí y me levanté bien descansado. Entonces, gracias a Dios me repuse, ¿verdad? De eso. Pero no solo fue eso y la prueba. Dios todavía tiene el cómo estarme llamando, porque es un proceso, como usted dice. Amén. Pero lo importante es que a partir de eso marcamos un antes y un después, y creemos ahora que fue eso necesario para estar mayormente comprometido con Dios. Sí, porque Dios le da a uno donde más le duele, dicen, ¿verdad? Y donde más me duele son mis hijos, porque en ese lapso mi hija cayó de nuevo con convulsiones, y fue que yo le escribí a usted y le dije que me pusiera en oración, ¿verdad? Y yo con mi pie lesionado y mi hija pasando eso, o sea, fue un momento, fue unos días o meses, digamos, que Dios me apretó de una gran manera, y entendí yo que Él está tratando conmigo y con mi familia, porque el dolor de ella o mío es de ambos, ¿verdad? Bueno, pero lo importante es que ahora vemos que la obra de Dios se ha hecho, sigue, es un proceso, pero nos da mucho gusto ver todo lo que Dios ha hecho en ustedes y saber que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y que lo que de repente puede sonar a tragedia solamente es un propósito de Dios para encaminarnos y hacernos andar de la mejor manera. Así que, bueno, esto sea para gloria y honra de nuestro Dios. Denles ofrenda de palmas al Señor. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Bueno, el tiempo se hace corto cuando tratamos de hablar de las maravillas de nuestro Señor Jesús, pero realmente hay muchas otras cosas más que compartir y decir. Quisiera que usted siguiera conectado esta semana, que pudiéramos estar aquí juntos, que pudiéramos no fallar a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Sé que algunos ya tienen que volver a sus trabajos. Se nos quedó lamentablemente un testimonio pendiente que sé que también vamos a tener la oportunidad de compartírselo en la semana, y le va a bendecir enormemente. Si algo son una de las preguntas que a lo mejor usted piensa que no nos formulamos es: ¿vale esto la pena? A veces cuando uno está en tantos problemas, se lo digo porque en mi vida han habido muchas cosas que han sido de repente. Yo un día tenía
19 años, en la mañana era desempleado y en la tarde tenía un negocio. Un día, y que se lo vamos a compartir el domingo, un día me metí al seminario, 3 meses más tarde estaba a cargo de una iglesia y no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Y todo ha sido así, todo ha sido así de repente, todo ha sido así de repente. Y entonces en esas cosas, cuando uno llega acá, con 23 años de edad, sin ninguna experiencia de nada, y empieza a ver problemas reales, situaciones complejas y todo esto, y uno dice, ¿y esto por dónde empezamos? Y todas estas cosas, una que hubiera sido en estos 6 años, son las que nos hacen recordar que vale la pena servirle al Señor. Vale la pena seguir firmes, seguir constantes. Este servicio, no muchos le hayan gracia a despertarse tan temprano, pero yo en uno de estos servicios fue donde más soñé. Y bueno, los que me conocen saben que a mí siempre me han gustado las motos. Yo desde le ponía a una BMX, un Fruitsy, y desde entonces tengo moto. Desde una BMX con un Fruitsy para que hiciera el sonido de moto. Y desde entonces yo soñé con eso. Y en este servicio, que era el que yo veía, yo salía todas las madrugadas de miércoles, 1 hora antes para calentar la moto o que arrancara, porque era un perol viejo que tenía. Y yo soñaba. Y cada año parecía que era una respuesta, y era una motivación. Saber que estábamos tan temprano y saber que ese versículo de que a los que temprano le buscan le encuentran es una realidad. El día y la hora que usted aprenda a saber que necesita urgentemente de Dios, se va a dar cuenta cómo la vida cambia, cómo nos cambia, y saber que Dios es todo y que detrás de todo siempre está Dios, que detrás de cada una de las cosas siempre está Dios teniendo cuidado de nosotros. Y dice, yo te dejé que te cayeras porque yo te quería sobar, yo te dejé que te golpearas porque yo quería mostrarte que yo tengo cuidado de ti, yo te dejé que hicieras esto, yo te dejé que hicieras lo otro. Y nos damos cuenta de que el pensamiento de Dios es perfecto, y si algo quisiera que en su corazón quedara es: Dios siempre tiene la razón. Dios siempre la va a tener. Dios siempre tiene la razón. Y en ese sentido, quisiera que ninguno de nosotros nos apartáramos de Él. Quisiera que ninguno de nosotros perdiéramos ese deseo de estar buscando de Jesús. Yo recuerdo en una de esas mañanas donde salía a este servicio Amaneciendo con Dios, parecía que todo estaba bien, parecía que todo venía tranquilo. El día anterior me habían ido a dejar una moto nuevecita ahí a la casa, y yo decía, bueno, va a ser las 5 de la mañana, vamos a salir. Y cuando uno quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, salgo de la casa y empiezo a caminar. Según yo, bueno, voy a llegar a tirar rostro, decíamos allá a la iglesia, la moto nuevecita. No me explique cómo da vuelta la moto así. Y yo me raspo estas partes. Normalmente uno se raspa las palmas de las manos. No, me raspé el lado contrario. ¿Y cómo te caíste? Y bueno, así le pudiera relatar 500 historias de los servicios de Amaneciendo con Dios. Porque cuando usted va a esta hora, cuando ni siquiera el sol se ha puesto, es como más fácil hablar con Dios. Es más fácil que donde no hay tráfico, donde no hay nada. Lo único que hay son oídos atentos y Dios hablando a cada uno de nosotros. Le invito a que busque de Dios. Busque de Dios hoy, que puede ser allá. Mañana puede ser demasiado tarde. Y esto no es terrorismo religioso, como en algunas ocasiones se hace. Mire, si no busca a Dios, Dios le va a castigar, Dios le va a hacer... No. Busque a Dios porque hoy puede ser allá. Busque a Dios porque hoy Él le anda buscando. No es obra de la casualidad que usted esta mañana esté aquí. No es obra de la casualidad que esta mañana usted haya traído su corazón para que escuchara parte de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y si algo puedo confirmarle después de estos 6 años de estar acá, es que vale la pena hacer la voluntad de Dios. Vale la pena buscar de Dios. Vale la pena estar de cerca con ese Dios todopoderoso. Pues la Biblia nos enseña que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oremos a ese Dios todopoderoso. Bendito Jesús, gracias por esta mañana en tus atrios. Gracias por habernos permitido celebrar tu nombre y tus maravillas.